¿En qué situación se encuentran nuestros seres queridos que han fallecido? La gran mayoría de las religiones del mundo enseñan erróneamente la creencia de la inmortalidad del alma, que consiste básicamente en que cuando morimos, realmente no morimos, sino que seguimos vivos en algún otro lugar. Esta errónea creencia de la inmortalidad consiste en que inmediatamente después de producirse la muerte, va a salir del cuerpo el alma de la persona fallecida, conservando por lo tanto el fallecido la capacidad de ver, oír, sentir y de pensar. Por lo tanto, el fallecido no ha muerto, sino que sigue vivo en algún otro lugar. Pero, ¿por qué podemos afirmar que esta enseñanza de la inmortalidad es una doctrina errónea? Lo podemos afirmar por dos razones principalmente. En primer lugar, porque según la etimología, que es la disciplina que estudia la procedencia de las palabras, su evolución, significado y forma, el adjetivo inmortal evoca a aquel cuya vida es eterna, que no puede fallecer. Y en segundo lugar, porque la inmortalidad del alma, esta enseñanza de que uno sigue vivo después de la muerte, no se enseña en la Biblia y tampoco la enseñó Jesucristo. Porque lo que Jesucristo enseñó fue la resurrección de los muertos. Y en este caso, el significado de la palabra resurrección viene a significar que es la restauración o la recreación a la vida de alguien que ha dejado de vivir, de alguien que ha dejado de existir. Por lo tanto, para que se produzca la resurrección que enseñó Jesucristo, se tiene que morir o dejar de existir. Además, la errónea creencia de la inmortalidad del alma tiene conexión directa con el espiritismo y el culto a los muertos, acciones o prácticas que son censuradas por la Biblia. Por lo que el culto a los muertos, en lo que está implicado o implicada la enseñanza de la inmortalidad, es una derivación de la creencia, de esta creencia de la inmortalidad. Para remontarnos a los orígenes de esta creencia, tenemos que ir a los orígenes de la civilización de la humanidad. Y estos orígenes se dieron en Mesopotamia, que son las regiones actuales de Irak, Irán y Siria. Y esto se dio alrededor de los años 3500 y 5000 antes de Jesucristo. En esta región de Mesopotamia y las civilizaciones que se originaron en la zona, la creencia de la inmortalidad formaba parte integrante de sus creencias religiosas. Pero, ¿cómo se extendió la creencia de la inmortalidad por toda la tierra? En resumen, decir que estas primeras civilizaciones de Mesopotamia y sus habitantes se fueron esparciendo y fueron ocupando diferentes partes del planeta, llevando consigo la creencia de la inmortalidad. Asimismo, los grandes imperios y civilizaciones que se originaron en esa región, como fue Babilonia, Egipto y Persia, en todo territorio ocupado fueron sembrando la semilla de la creencia de la inmortalidad, por lo que las potencias que le sucedieron, como por ejemplo Grecia y Roma, también absorbieron dicha creencia. Pero otra pregunta que nos surge es, ¿cómo fue posible que esta creencia de la inmortalidad del alma llegara a formar parte de las religiones de denominación cristiana, si esta enseñanza no se enseña ni en la Biblia y tampoco la enseñó Jesucristo? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que remontarnos al pensamiento griego. De dicho imperio griego, Platón será junto con su discípulo Sócrates los más destacados filósofos. Por lo que en este imperio griego, Platón
fue impregnado y absorbió credos y rituales originarios de Mesopotamia, en particular de las potencias pasadas babilónica y egipcia. Entre los credos y rituales en los que Platón se gestó como filósofo griego están el orfismo, que era una secta griega que enseñaba la salvación del hombre en forma de alma inmortal después de la muerte. Y también está los misterios de Eleusinos, que consistía en creencias griegas en la que las personas tendrían una recompensa en la otra vida, haciendo alusión nuevamente a la inmortalidad del alma. Por lo que el filósofo griego Platón, que vivió entre el 428 y el 348 a.C., asumió y desarrolló estas creencias y rituales paganos que enseñaban que en el momento de la muerte el cuerpo y el alma inmortal se separaban, desintegrándose el cuerpo y permaneciendo vivo el alma o espíritu de la persona. Estas filosofías, rituales y creencias de Platón pasaron al imperio que siguió a Grecia, que fue el Imperio Romano. Y en torno al Imperio Romano se dio inicio y se consolidó la Iglesia Católica bajo el emperador romano Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano de Roma, quien consagró la unión de Iglesia y Estado en todo su imperio. De esta manera se legalizó el cristianismo pagano en todo el Imperio Romano, hecho que tuvo lugar en la promulgación del Edicto de Milán del año 313 después de Jesucristo. 41 años más tarde, en el año de 354 después de Cristo, nace San Agustín de Hipona, que se convertirá en obispo católico, llegando a ser considerado como uno de los grandes doctos y padres de la Iglesia Católica. San Agustín de Hipona, como uno de los padres de la Iglesia Católica, distorsiona radicalmente el verdadero significado del reino bíblico que enseñó Jesucristo. Al decir por primera vez en su obra La ciudad de Dios que el reino prometido a Israel y a los discípulos de Jesucristo debía ser entendido espiritualmente y no de forma literal, tal como enseñó Jesucristo en cuanto a que los justos residirían sobre la tierra. De esta manera, San Agustín de Hipona consolida la creencia de la inmortalidad del alma en el seno de la Iglesia Católica, en el sentido de que después de la muerte el alma o espíritu sale del cuerpo, siendo el cielo el destino final de los hombres buenos, y siendo la Iglesia Católica el Israel espiritual. Todo lo que vino después, a raíz de las sucesivas escisiones de la Iglesia Católica, llevó consigo el contenido espiritual de la inmortalidad del alma, tal y como lo conocemos hoy día. Por lo que San Agustín de Hipona, que nació, se crió y se educó bajo la influencia de la filosofía y creencias que heredó el Imperio Romano, de las potencias que le precedieron, en particular la griega en la persona de Platón, bajo estas circunstancias, la ética de San Agustín aceptará e introducirá en el cuerpo de creencias de la Iglesia Católica elementos procedentes del platonismo griego respecto a la inmortalidad del alma. Y en esta línea, San Agustín de Hipona introduce en el cuerpo de creencias de la Iglesia Católica el concepto del reino de Dios como el lugar celestial o cielos donde van las personas, o mejor dicho, donde van las almas de los hombres buenos cuando mueren, entre otras creencias y enseñanzas paganas. Por lo que estos hechos de adulteración y de paganismo de las enseñanzas de la Biblia y de las enseñanzas de Jesucristo van a llevar a que las Escrituras identifiquen a la Iglesia Católica como Babilonia la Grande o la madre de las rameras. Por lo que esta, la Iglesia Católica, por causa de la adulteración de las enseñanzas de Jesucristo y por su decadencia moral, las Escrituras la van a identificar como ramera y madre de las rameras. El término madre de las rameras es debido a que de ella surgirán
hijas en forma de grupos religiosos y sectas, que contendrán parte de sus enseñanzas, entre las que se encuentran la enseñanza de la inmortalidad del alma y la ascensión al reino de Dios en los cielos de las personas elegidas en la tierra. Por lo que la Iglesia Católica, en su adulteración doctrinal y paganismo, estableció un día al año en el que conmemora y rinde culto a los muertos, en el sentido de que cualquier difunto que hubiese superado el purgatorio y gozase de la vida eterna también debía ser venerado, pues se había convertido en santo. Con este fin, el cristianismo pagano en Antioquía de Siria, en el siglo I, concretó un día para venerar a los muertos. Pero no fue hasta el siglo VIII cuando el Papa Gregorio III pasa la fiesta de Todos los Santos al día 1 de noviembre. Siguiendo la pauta de Gregorio III, que fue Gregorio IV, siguió con esta nueva tradición y costumbre de celebrar el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, siendo a día de hoy una fecha señalada en el calendario para que las personas puedan ir a visitar y rendir tributo a sus seres queridos. Por lo que el día 1 de noviembre, desde aquel entonces, es el día en el que se conmemora la festividad pagana de Todos los Santos, enseñando que todos los difuntos que han superado el purgatorio ya se han santificado y por lo tanto ya están en el reino de Dios en los cielos ante la presencia del Creador por toda la eternidad. Además, en la condición de santos, la Iglesia Católica enseña que estos difuntos pueden interceder y proteger a los vivos aquí en la tierra. Complementando el 1 de noviembre y sobre todo en Latinoamérica, también se conmemora el día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos o Día de los Difuntos. El contenido doctrinal del 2 de noviembre establece que el alma de la persona fallecida, si ha ido al purgatorio, necesita purificarse para ascender al reino de Dios en los cielos. Por lo que los creyentes aquí en la tierra y sus familias pueden ayudar a las almas que están en el purgatorio mediante oraciones, limosnas, encendiendo velas y sobre todo con misas en memoria del difunto, para que de esta manera aceleren la ascensión del purgatorio a los cielos. Debemos recordar que todas estas creencias y actos no es otra cosa que el viejo culto a los muertos de las primeras civilizaciones de la antigua Mesopotamia, en un formato moderno y actualizado para que podamos asimilarlo. Por lo que, independientemente de que creamos o no creamos, cuando el día 1 o día 2 de noviembre, en observancia a estas festividades religiosas, se acude al cementerio a depositar flores, encender velas, o hacemos una misa en memoria del difunto, en dicha acción o en dichas acciones, se está legitimando y participando de esta creencia religiosa que rinde culto a los muertos y que la Biblia rechaza como obras de la oscuridad y actos detestables para con Dios, tal como dice Deuteronomio capítulo 18 y versículos del 9 al 12. Y en esta línea Jesucristo fue claro. En Mateo capítulo 12 y versículo 30, Él dijo: el que no está de mi parte o el que no está de parte mía contra mí está, y el que no recoge conmigo desparrama. Por lo tanto, es importante que sepamos que es incompatible el rendir culto a los muertos mediante estos rituales que la Iglesia Católica ha establecido y el tener el favor o la aprobación de Dios y de su Hijo Jesucristo.